Sí, Señor, porque tú gobiernas sobre todo imperio y estás por encima, Señor, de todo. Tú eres quien quita y pone reyes, Señor. Ahora en este tiempo queremos rogarte por nuestro país. Bendigas a nuestros hermanos de aquí de la iglesia local y de otras iglesias que están trabajando para esta actividad que estamos teniendo en nuestro país de elecciones. Queremos rogarte que en nuestro país, pues, tú tengas misericordia y estén transcurriendo, Señor, sin violencia, por favor. Ten misericordia de tanta gente, Señor, que está participando. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y también te rogamos por tu palabra, que nos ayudes a poder meditar, reflexionar en ella y aprender y con ello, con el poder de tu Espíritu Santo vivir, Señor, para glorificar tu nombre. Ayúdanos, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Por favor, habla la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 12. Le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes y también a los que nos están viendo, a nuestros hermanos de la estancia, también si andan por allá, también saludos cordiales. Y bueno, pues sea que lo vea esto, si alguien lo ve en la mañana, en la noche o en la tarde, pues buenos días, buenas noches o buenas tardes, ¿verdad? Hechos capítulo 12. Este capítulo es, digamos, marca el final de una primera sección en el libro de los Hechos. Y nos habla, a partir del capítulo 13 vamos a comenzar a ver un extendimiento más amplio del Evangelio en el mundo gentil, ¿verdad? Y este capítulo es un capítulo así como de transición, como de paso, ¿verdad? Y este capítulo pues nos presenta 3 eventos que nos van a hablar de la soberanía de Dios, de la providencia de Él y de sus juicios, cosas que a veces pues no entendemos. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11 que los caminos del Señor son inescrutables, ¿verdad? Y insondables, ¿verdad? Sus sendas, y a veces pues no las podemos entender, porque a uno bajo, digamos, circunstancias parecidas, pues unos corren una suerte y otros corren otra diferente, ¿verdad? Pero un creyente fiel, y tome en cuenta esto, un creyente fiel, subrayo, un discípulo. Acuérdese que la vez pasada vimos que a quienes se les llamaban cristianos, pues a los seguidores de Jesús, ¿verdad? Aquellos que eran sus discípulos, ¿verdad? Entonces un creyente fiel, un discípulo, un seguidor del Señor Jesús, pues puede caminar con plena confianza en todo aspecto de su vida, porque cuando nosotros nuestra vida se la hemos entregado a Él y Él ha tomado nuestra vida, pues sabemos que todas las cosas van a ayudar a bien, todo va a ayudar. Un creyente genuino, un discípulo genuino, un seguidor fiel de Jesús, sabe que todas las cosas le van a ayudar a bien. Aun aquellas, pues a veces duras, difíciles, aun en las que va de por medio la vida, en este caso por causa del Evangelio. Recientemente vi un video del Ministerio de Puertas Abiertas que se encarga de pues, dar seguimiento a todos los casos de persecución, documentarlos, etcétera, en todo el mundo. Y pasaban el video de un pastor africano que por razón del ministerio salió de su aldea y andaba pues predicando la palabra del Señor en otros lados. Cuando regresó a su aldea, pues le encontró totalmente devastada, quemada las casas por una tribu pues que era contraria, ¿no? Enemiga y al evangelio también. Y él cuando llegó a su casa, pues la encontró totalmente quemada y su esposa y sus hijos habían sido asesinados por esta gente, ¿verdad? Y él cuando vio eso, pues su corazón se quebrantó, se entristeció. El dolor era tremendo porque pues él se preguntaba también por qué él no había corrido la misma suerte, por qué él no había podido haber estado ahí. Si él decía, si yo hubiera estado aquí también habría corrido la misma suerte, y eso afligía el corazón del hermano. Y bueno, ahí en el video se habla de cómo él fue, pues después de un tiempo restaurado y otra gente pudo ayudarle a salir de ese trauma, ¿verdad? Que él experimentó por la pérdida de su familia de una manera cruenta, de una manera violenta y bueno, a veces por causa del Evangelio, aunque usted no lo crea, pasan estas cosas. Y no estoy hablando de un video del año de la canica, estamos hablando de un video de cosas que pasaron recientemente, ¿verdad?
Entonces hay veces que por causa del Evangelio pues nos va la vida de por medio. Dice la Escritura que el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Y los creyentes tenemos que estar conscientes de que a veces, o puede ser que en algún momento dado de nuestra vida, a lo mejor nunca va a ocurrir, pero pudiera que en algún momento dado de nuestra vida podamos experimentar algún tipo de oposición, ¿verdad? Algún tipo de persecución, desde los famosos motes o apodos que nos puedan poner en el trabajo, en la escuela, por profesar fe en el Señor Jesús, desde que nos digan santurrones, padrecitos, monjitas, lo que quieran, ¿no? Hay tantas cosas de las que nos pueden estar acusando. A veces puede ser que hasta por causa del Evangelio, por no entrarle a las tranzas, pues perdamos el trabajo, o hasta a lo mejor nos bajen la calificación por no haber ido al Halloween o por no haber participado en fiestas paganas, ¿verdad? Aunque se disfrazan de cívicas, ¿verdad? Entonces hasta a lo mejor nos bajen puntos. Y son cosas a lo mejor, pues podemos decir, cada quien la vive de diferente manera, ¿no? Cada quien vive de diferente forma ese tipo de cosas, ¿no? A lo mejor para alguien, pues ya con eso tiene por haberle bajado puntos, ya con eso tiene para llorar, ¿no? Entonces no estamos menospreciando, ni subestimando, ni clasificando el grado de molestia, de angustia, de tristeza o de dolor que pueda tener una experiencia, pero indudablemente pues que no se puede comparar con una extrema situación como es perder la vida por causa del Evangelio. O puede ser que en medio de esa situación usted pueda ver algún milagro tremendo de parte del Señor, en el que, como por ejemplo en el caso, vamos a ver hoy, ser librado de la muerte o ser librado de la cárcel, o que Dios haga algo y usted pueda, ahora sí que salvar la vida, o que no lo corran, o que no lo despidan de su trabajo, o que al final de cuentas se pierda la calificación y le pongan 10, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Sí me estoy explicando? Puede ser que ocurra, tampoco estamos negando eso, como vamos a ver en la palabra. Pero también vamos a ver ahorita en este pasaje de todo este capítulo de Hechos 12, que también tarde o temprano aquella gente que se opone al Señor, que es enemiga del Evangelio, que es enemiga de la fe, que está en contra del Señor, pues tarde o temprano pues va a encontrarse con un juicio de parte de Dios. Entonces nosotros también no deseamos el mal de nadie, ¿verdad? No deseamos el mal de aquellos que pues nos hacen alguna situación, se comportan mal por causa del Evangelio, ¿verdad? No deseamos el mal de nadie, pero sepa que Dios sí mira cuando una de sus ovejitas está siendo maltratada, está siendo lastimada, está siendo perseguida, está padeciendo de otro, ¿no? Que es lobo rapaz, que es un enemigo del Evangelio. Dios sí está viendo, pero si usted, por eso el creyente genuino, el creyente verdadero está confiando siempre en la mano del Señor, ¿verdad? Hechos capítulo 12, entonces le decía, vamos a ver, yo le puse tribulación, liberación y juicio. Tres cosas que le digo nos hablan de la soberanía de Dios, de la providencia de Dios y de los juicios de Dios. El primer evento tiene que ver con la muerte de un hombre. Vamos a ver Hechos 12, que se llamaba Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Pues vamos a ver ahorita el asunto. Dice el versículo 1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Fíjese, siempre de alguna u otra manera hay persecución, hay oposición al Evangelio. Y esta es la primera vez que va a haber oposición por parte del poder político. Las primeras veces ahí en el libro de los Hechos que se habla de oposición es por parte del poder religioso, los saduceos, los fariseos. ¿Se acuerda que en alguna ocasión encarcelaron a Pedro y a Juan? En otra ocasión apedrearon a Esteban en el capítulo 7, ¿se acuerda? Y en el capítulo 8 al principio se habla de que hubo una gran persecución liderada por Saulo de Tarso. ¿Se acuerda que ya vimos todo eso, no? Pero esas persecuciones fueron promovidas por el poder religioso. Pero aquí es la primera vez que se nos relata la persecución que viene por el poder político. Por eso dice la Escritura que en aquel tiempo el rey Herodes, que era un gobernante, pues desde el punto de vista político, vamos a decirlo así. Y entonces este hombre, dice la historia, en el año 41, en los tiempos del emperador Claudio, le concedió el poder sobre la región de Judea. Antes la región de Judea estaba gobernada por procónsules. ¿Se acuerda de Pilatos?
que fue uno de los que juzgó al Señor Jesús. Pilatos era un procónsul, era así como un enviado por parte del Imperio Romano del César para gobernar determinadas regiones, en este caso de Judea. Pero los emperadores, ya saben, hacen y deshacen, y que le quitaron el poder a los procónsules, y en esta ocasión Claudio se lo concedió a Herodes. Ahorita vamos a ver un poco más de este hombre. Y este hombre, para congraciarse, para ganarse todavía, echarse a la bolsa el favor de los religiosos y de la gente de la región de Judea, pues comenzó a perseguir a los cristianos, a los creyentes, a los discípulos del Señor Jesús. Por eso dice que le echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Versículo 2, y mató a espada a Jacobo. Cuando dice que mató a espada es que lo decapitó, así sin más ni más, sin mediar juicio ni nada, simplemente le cortó la cabeza a Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Pues ahí mismo dice Lucas, el hermano de Juan. Jacobo, Juan y Pedro eran los tres hombres más cercanos a Jesús. Digamos que de entre los 12, ellos tres eran los más cercanos. Entonces, él es el que perdió la vida a manos de este Herodes. Este Herodes, del que estamos hablando aquí, era Herodes Agripa. Él fue nieto de Herodes el Grande. Y usted va a decir, ay, va a empezar el hermano con sus relatos históricos, pero es que luego por no tener contexto de la Escritura a veces no entendemos algunas cosas. Porque si usted lee aquí nada más Herodes, pues usted piensa en el Herodes de Juan el Bautista o Herodes de Lucas 2, pero los tres Herodes esos son diferentes. Este Herodes es el nieto de Herodes el Grande. Y Herodes el Grande fue el que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén cuando el Señor Jesús recién había nacido. ¿Sale? El Herodes Antipas es el que mandó a matar a Juan el Bautista. Herodes Antipas era, digamos, el tío de este Herodes. Y el Herodes el Grande, o sea, el abuelito de este Herodes, había mandado a matar a su papá, al papá de este hombre, cuando este hombre tenía 4 años. Así que venían de una bonita familia, ¿no? Como decía aquí el personaje de la tele, qué bonita familia. Era gente mala, perversa, terrible. Entonces, y pues aquí en este caso, pues digamos, siguiendo la tradición que le antecedía de sus ancestros, pues no dudó en ejercer las mismas fuerzas del mal, ¿verdad? Para, en este caso, cortarle la cabeza a Jacobo. Jacobo le decía, pues en alguna ocasión, la mamá de Jacobo y de Juan, antes de que el Señor fuera a la cruz del Calvario, ella le dijo, oye Señor, ¿cómo ves si, le estoy parafraseando, ¿cómo ves si uno de mis hijos, Jacobo o Juan, cualquiera que tú quieras, uno se sienta a tu derecha y otro a la izquierda cuando vengas en tu trono, ¿verdad? Cuando tú vengas a reinar. Entonces el Señor Jesús, ante esta petición, a esta atrevida petición, ¿verdad? A veces así somos, ¿verdad? Somos medios insolentes, medios irreverentes y medios faltos de juicio. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Sale? O sea, no siempre lo que pedimos está correcto, ¿no? No sabéis lo que pedís, le dijo a la mamá de Jacobo y de Juan en esa ocasión. Y les preguntó a los discípulos, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con el que yo soy bautizado? Les preguntó. Y ellos dijeron, pues porque así somos luego a veces bien irreflexivos, bien sabrosos, ¿no? Ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Estaba hablando de su muerte. O sea, así como yo voy a ser martirizado y voy a morir también, algunos de ustedes van a experimentar esto. De hecho, de los 12 apóstoles, todos fueron martirizados menos uno, menos Juan, el que escribe el Evangelio. De ahí en fuera todos fueron ¿cómo se llaman? Decapitados, o apedreados, o crucificados. Todos murieron de una manera como mártires, ¿verdad? Así que bueno, Jacobo aquí lo encontramos, este capítulo lo encontramos pues más o menos como 11 o 12 años después de la muerte del Señor. No había pasado mucho tiempo, más o menos una década
¿verdad? Entonces, pues digamos que su ministerio duró muy poco, ¿no? El ministerio de Jacobo. Pero lo repito, pues, igual que el Señor, como Él le dijo, pues también tuvo que pasar por el bautismo del martirio. Y le vuelvo a decir, como nos enseña 2 Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. A veces lo repetimos y nos lo memorizamos como pericos, como yo comprenderé, ¿verdad? Pero no alcanzamos a entender la trascendencia de estas palabras hasta que en un momento dado ocurren cosas como estas. A lo mejor no nos ha ocurrido, pero es cuando entonces tenemos que reflexionar hasta dónde nosotros mantenemos fidelidad y confianza en el Señor bajo cualquier circunstancia. Ahora sí que cada quien en el momento de la prueba, pues ahí veremos de qué, si somos de oro, de plata, de cobre o si somos de hojarasca, ¿verdad? Bueno, pues así fue esta tribulación, digamos, el primer aspecto. Ahora aquí usted va a ver un contraste con respecto a Pedro, y aquí es donde entra el aspecto de la soberanía de Dios, porque una pregunta que habría que hacerse, o que a veces nos hacemos, porque a veces es más bien hacia nosotros, ¿por qué a mí sí me pasa esto y al otro no? A veces es al revés, sobre todo cuando somos envidiosos, ¿por qué él sí y a mí no? ¿Verdad? Pero aquí la pregunta, ¿por qué Jacobo no fue librado de ser decapitado y por qué Pedro sí fue librado de la muerte? Pues ahora sí, como les dije en la mañana, veto, ¿no? Solamente veto, ¿no? Veto a saber. Yo no sé eso. Cuando usted llegue ya y si le dan ganas todavía de preguntarle al Señor cuando esté allá, pues le preguntará, pero ¿por qué? No sabemos. Hay muchos comentaristas que le van a decir esto, aquello, pero no sabemos en realidad, ¿no? La Escritura no nos dice. Versículo 3, entonces entramos a esta situación con Pedro, ¿verdad? Donde Pedro es encarcelado y donde Pedro de una manera milagrosa, el Señor obra poderosamente y le libra, no solo de la cárcel, sino de encontrar la muerte, ¿verdad? Entonces, pues viendo, dice la Escritura, versículo 3, que esto había agradado a los judíos, Herodes procedió a prender también a Pedro. Pedro pues, era uno de los principales del grupo de ahí que estaban liderando en Jerusalén. Acuérdese que previamente Pedro pues ya había dado muestras de que algo a los ojos de los religiosos judíos pues no estaba bien. ¿Y qué paso había dado Pedro que a los ojos de los judíos no estaba bien? Pues él se había acercado a los gentiles para llevarles el evangelio. ¿Se acuerda de Cornelio? Ya vimos esa historia, ¿verdad? Para que no se la voy a repetir, para que no se aburra más. Entonces, eso había llegado a oídos de Jerusalén y entonces como que, digo, está bien, Jesús, el Mesías y todo, bueno, pues ahí más o menos los vamos tolerando, pero de eso a que se extendiera el asunto a los gentiles ya era otra situación que estaba empezando a causar controversias e inquietudes e incomodidades en el poder religioso de Jerusalén. ¿Sí me voy explicando? Entonces, todo este cóctel pues da lugar a estas situaciones. Entonces, Herodes, viendo que él había cortado la cabeza a Jacobo y que le aplaudieron y dijeron, oye, qué genial, porque ya esta secta definitivamente había que pararla. De hecho, a los creyentes, a los primeros creyentes los consideraban una secta, ¿no? O sea, un grupo religioso más como los saduceos, los fariseos, los esenios, los celotes, en este caso eran también los creyentes en Jesús como Mesías. Entonces procedió a prender a Pedro, que era uno de los cabecillas, ¿verdad?, de los líderes. Dice, eran entonces los días de los panes sin levadura. Ahora, ¿por qué Herodes no ejecutó de una manera inmediata a Pedro? Pues tampoco lo sabemos. Algunos consideran que pues él así, como había caído su aprehensión durante la Pascua y la semana de los panes sin levadura, que era una fiesta que se juntaba la Pascua más una semana, pues él para, digamos, pararse el cuello, por decirlo de alguna manera alegórica, ante los poderes religiosos, dijo, pues bueno, voy a conservarlo ahí encarcelado, cuando acabe las fiestas, ahora sí que le damos su receta, ¿no? Versículo 4, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole, fíjese, a 4 grupos de 4 soldados cada uno, 16 custodiaban a Pedro. No sabemos si estaban los 16 juntos, si eran turnos de 2 y 2. El chiste es que estaba
sumamente resguardado, ¿verdad? Para que lo custodiasen y se proponía sacarle al pueblo, fíjese, después de la Pascua. Herodes ya sabía cómo se armaba la gente. Ahora sí que cuando la gente ve sangre, desgraciadamente a veces sí somos los seres humanos, cuando vemos sangre, vemos ahí cosas de ese tipo, somos morbosos, curiosos y ahí está las multitudes, ¿no? O sea, no ha cambiado mucho eso desde los tiempos antiguos. Entonces, Herodes probablemente para hacer más grande el asunto, más vistoso, pues esperaba hasta que terminara la fiesta y después de esto, pues ya enjuiciarlo y darle muerte, ¿verdad? Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero fíjese lo que dice el versículo 5, la iglesia, ¿qué hacía? Sin cesar oración a Dios por él. Esta parte, pues ya, digamos, me la voy a saltar porque hace unas semanas, 2 meses, una cosa así, nuestro pastor nos estuvo compartiendo incluso de la oración y habló de los principios de la oración, incluso se detuvo a una parte en este pasaje, es que no me voy a detener mucho, si usted quiere ir a un poco más, pues vaya a esa predicación, esa meditación que hizo nuestro hermano hace como 2 meses atrás. Pero bueno, aquí hay que resaltar que ¿qué hacía la iglesia? Oraba sin cesar, eso es bien importante. Ahora, no nos dice específicamente cuál era la petición de la iglesia, y eso es bien importante. Pablo en Romanos capítulo 8 dice, a veces no sabemos cómo orar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces no sabemos cómo orar, ¿verdad? Por ejemplo, en los viernes de oración que tenemos los varones, una de las peticiones pues, es de la sanidad y hay una listota así, pero ya tremenda, ¿no? Y a veces a lo mejor enumerarlo cada uno de los que están en esa listota bien grandota, pues a lo mejor nos consumiría todo el tiempo, ¿verdad? Entonces a veces dentro de las oraciones que algunos nos dirigen, pues en general, por ejemplo, piden que los hermanos no desfallezcan en su confianza en el Señor, no desfallezcan en la fe, que se sostengan, etcétera. Porque bueno, pues finalmente cuando alguien está enfermo, pues nada más hay de 2 sopas, ¿no? O sea, nada más hay 2 sopas cuando alguien está enfermo, ¿no? ¿O hay más sopas? Nada más hay una o dos, ¿verdad? O se sana o no se sana, ¿no? O sea, prendido o apagado, no hay más, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, sea que ocurra una o que ocurra otra, si ocurre una de que sea la sanidad y que Dios obre, ya sea a través del tratamiento, de una manera milagrosa, trayendo una sanidad directa, o a través de una operación, lo que sea, o no, de todos modos, algo que no debe de variar en ambos casos, cuando alguien es un creyente genuino, un creyente verdadero, es que su confianza en el Señor, saber que su vida está en sus manos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es importante entenderlo. Entonces no sabíamos cómo oraban ellos, no sabíamos si oraban para que Pedro fuera liberado, no lo sabemos, no lo dice la Escritura, ¿verdad? Y bueno, a lo mejor pues ellos estaban pidiendo para que el Señor, Pedro pues fuera fortalecido, para que mantuviera su confianza en el Señor, no lo sabemos, pero pues seguramente por ahí iba, entendiendo el contexto de las Escrituras, ¿verdad? El espíritu de las Escrituras. Pedro sabía que su vida estaba en las manos del Señor y él pasó esos días ahí encarcelado, fíjese. No sabemos sus pensamientos, no nos dicen cuáles eran sus sentimientos, pero mínimo estuvo ahí 6 días encarcelado. Imagínese que a usted lo encarcelan y ya sabe que ese Herodes malvado, pues a fin de cuentas, pasando la semana, el día 7 al día 7, después del día 7, él iba a salir de la cárcel directamente, tal vez, a encontrarse con su Señor vía la muerte, ¿verdad? Entonces, pero él sabía que su vida estaba en las manos del Señor y así, amado, usted y yo tenemos que entender que si hemos puesto nuestra vida en las manos del Señor, Él tiene, y parece esto trillado, ya parece una de las frases hechas, pero Dios tiene las cosas bajo su control, su soberanía. A Jacobo le cortaron la cabeza, gloria a Dios. A Pedro lo liberó de la cárcel, gloria a Dios. Sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo, que nos fortalece, ¿verdad? Y probablemente ahí en esos días Pedro estaba recordando las palabras que el Señor le había dicho a él, cuando el Señor había resucitado, el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿sabes?
cuando ya seas viejo, tú vas a extender tus manos y te va a ceñir otro y te va a llevar a donde no quieras, dando a entender, dice el Evangelio de Juan, de qué muerte iba él a experimentar. Entonces a lo mejor él estaba seguro de que a lo mejor esa no era su muerte. De hecho, a lo mejor sí sabía, a lo mejor decía, pues a lo mejor ya no va a ser de que me corten la cabeza como a Jacob, a lo mejor me van a sacar y me van a, ¿cómo se llama? A crucificar. Pues había muchos métodos, ¿no? O sea que por métodos no faltaban, pero Pedro estaba confiando. Y el día previo a su juicio, dice la Escritura que Pedro se encontraba durmiendo en medio de los que le custodiaban, fíjese. Y cuando llegó, ¿dónde estamos? Versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, o sea, una noche antes, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Fíjese cómo estaba Pedro durmiendo entre ¿qué? Dos soldados, a lo mejor hasta de almohadita, ¿no? Usted se ríe, pero ¿se acuerda de Daniel cuando fue echado al foso de los leones? ¿A quién agarró de almohadita Daniel? A los leones. Bueno, lea a Daniel, pues si no me cree, lea a Daniel. Dice, ay, este hermano, no más, pues póngase a leer, pues. O pongámonos a leer, dijo el otro, ¿verdad? Ahí estaba durmiendo con los leones y él tranquilo, ¿verdad? Hasta calientito durmió Daniel. Y el caso de Pedro, pues igual estaba ahí durmiendo en medio de, dice la Escritura, no lo digo yo, lo dice la Escritura, durmiendo entre dos soldados, fíjese, sujeto con dos cadenas. Estaban los soldados, uno a su derecha, otro a su izquierda, con cadenas, o sea, ya más ni Houdini, ¿verdad? Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Estaban uno a su derecha, otro a su izquierda, encadenado y dos soldados a la puerta de la cárcel, ¿no? Bueno, ya ni Houdini, ¿verdad? Y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro. Y bueno, usted ya toda la demás historia, léala. Ya nos la leyó el hermano Daniel en esa ocasión y yo le invito a que la vuelva a leer. Yo solamente voy a retomar algunas cosas. Entonces ahí, durmiendo en medio de lo que les custodiaban, podemos ver que Pedro manifestó una plena confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque ¿cómo estaba Pedro? Durmiendo en paz, ahí, tranquilo, ¿no? Digo, pues ya si es la hora de encontrarme con el Maestro, bienvenido, ¿no? Por eso el creyente, aún en la circunstancia más adversa, debe estar tranquilo, hermano. Amén. Oye, que viene un recorte así fenomenal ahí en la empresa. Van a cerrar 400,000 sucursales. Si eres un creyente genuino y verdadero, ¿en quién va a estar tu confianza? Cuando yo trabajaba en el banco y hubo recortes del banco en ese tiempo, pues ahora sí que hasta luego entre los mismos compañeros, ya no sé de por qué lo hacían, pero hasta echaban quinielas, ¿no? Para ver a quién le tocaba, ¿no? Quién el que ahora le tocaba desfilar, ¿no? Y así se echaban hasta ahí, a ver, no, pues yo creo que a fulanito le van a tocar, porque ya cada uno da sus razones de por qué alguien le tiene que tocar que lo saquen de la empresa, ¿no? Pero bueno, el que es creyente y genuino, pues sabe que su vida está en las manos del Señor. Así la enfermedad, así una tribulación en este caso, aún en medio de situaciones familiares, ¿no? Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Un creyente genuino debe saber y entender, como dice Filipenses 1:21, que el vivir es Cristo y el morir es. Por eso es tan importante que nosotros estemos tranquilos, confiando en el Señor. Alguien que no es creyente, pues no sabe de su destino eterno, ¿verdad? Y probablemente para él sea una zozobra la muerte. Algunos se consuelan pensando que a lo mejor les toca purgatorio, pero pues si leyeran la Escritura sabían que ni purgatorio hay, ni hay manera de que alguien pueda salir de ahí, ¿verdad? Si es que, porque aparte ni lo hay ni es así, ¿verdad? Porque después de la muerte, dice la Escritura, es el encuentro con el Señor, ¿verdad? Entonces, pues le damos gracias a Dios de que Él nos ayudó y estamos libres de ese juicio, ¿verdad? Venidero. Pero pues por eso necesitamos predicar el Evangelio, amén. Porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sin embargo, a diferencia de Jacobo, Pedro fue liberado. Y ya sabe, ¿no? Dice la Escritura que el ángel le tocó, lo despertó, ¿verdad? Dijo, cíñete, ¿verdad? Se puso, las cadenas se soltaron. Él pensaba que todo esto era una visión, ¿verdad? Se le soltaban las cadenas, los soldados como muertos, digamos, ahí perdidos de sueño. Se vistió su túnica, ¿verdad? Le dijo, sígueme. Y ahí va Pedro pensando que era un sueño. Pasaron la primera puerta, la segunda,
Dicen que seguramente estaba encarcelado en la Torre Antonia, que era una fortificación que habían construido los romanos para resguardarse ahí en la ciudad de Jerusalén. Entonces pasó la primera puerta, pasaron la segunda puerta, salieron de la Torre Antonia, si es que estaban en la Torre Antonia, llegaron a las orillas de la ciudad donde se encontraban y una puerta de hierro se abrió. Está tremendo, ¿no? Tremendo milagro, tremendo poder del Señor. El ángel comenzó a caminar unas cuadras con él y después de esto, ¡pum!, desapareció. Cuando eso ocurrió, Pedro entonces cayó en cuenta, dice que no estaba soñando, que era una realidad. O sea, Dios había obrado un milagro, ahora sí que sobrenatural. Bueno, todos los milagros son sobrenaturales, ¿no? Valga la redundancia. Y bueno, él inmediatamente dice la palabra que fue a casa de María, la madre de Marcos, que también tenía el nombre de Juan, y aquí se va a introducir otro personaje, que es Juan Marcos. Juan Marcos era sobrino de Bernabé. ¿Por qué le doy todos estos datos? Porque tenemos que saber lo que dice la Escritura, porque usted luego de repente lee, por ejemplo, que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, te encargo, por ejemplo, que Marcos es un buen colaborador mío. Pues ese Marcos del que está hablando Pablo a Timoteo es Juan Marcos. El que escribe el Evangelio de Marcos es Juan Marcos, que a la postre también fue un discípulo de Pedro. Pedro en su primera epístola habla referente a él que era como su hijo, hablando de que era su discípulo. De hecho, el Evangelio de Marcos realmente son las memorias de Pedro dictadas a Juan Marcos. Sí me está siguiendo, porque usted luego oye todo esto y dice, ay, este hermano pues nada más puro choro mareador, puro rollo estudiantil, ¿no? Es para que entendamos el porqué de lo que está escrito en la palabra del Señor. Y entonces aquí va a encontrar usted ahora este personaje. Dice que en la casa de María, cuando llegó Pedro, que era la mamá de Juan Marcos, ahí se estaba reuniendo la iglesia para orar. Entonces llegó Pedro, oyeron un ruido, mandaron a la esclava que se llamaba Rode. Rode llegó a abrir. ¡Ay! A ver si será ese nombre. No, sí es. Y fue corriendo, dice la palabra del Señor. Usted léalo ahí con calma. A avisarles a los que estaban orando de que era, es Pedro, ¿verdad? Y los hermanos, que esto ya se lo dijo el hermano Daniel, así somos cuando estamos orando, ¿no? Oramos que se convierta fulano, que se convierta sutano, que ocurra esto, que ocurra lo otro, ¿no? Y cuando acontece y sucede, no lo creo, ¿no? Entonces ellos, pues porque somos de la misma madera, ¿no? Entonces ellos le dijeron, no, estás loca, ¿cómo crees? ¿No? ¿Cómo crees que es Pedro? O sea, a lo mejor ya hasta le dieron su chocomilk y es su ángel, ¿no? Es una aparición ahí. Eso creían algunos, ¿no? Entonces, es su ángel, ¿no? Es su aparición de Pedro ya. Pero no, esas eran tradiciones que algunos todavía tenían y eso no lo respalda la Biblia, ¿sale? Nada más estoy aclarando para que no diga cosas, ¿no? Entonces, no, estás loca, y así a veces somos en nuestras oraciones. Oramos, pero a veces sin creer. Sí creemos que Dios nos oye, pero no creemos que aún lo que estamos pidiendo, cuando sucede, haya sucedido. No sé si me estoy explicando. Entonces es importante que nosotros aprendamos a como dice la Escritura, a ser creyentes y no ¿qué? Incrédulos, ¿verdad? Así es que bueno, ahí llegó Pedro y les dijo, ya finalmente estaba ahí insistiendo Pedro, llegaron, le abrieron y entonces les hizo señal de que no hicieran escándalo porque pues si armaban show, ¿verdad? Pues iban a despertar los vecinos y pues ya se iba a correr la noticia y entonces se iba a armar el pancho y ahora sí iba a venir toda ahora sí que la guardia de Herodes por él, ¿no? Entonces les hizo señal, les dijo, por favor, fíjese, aquí va a introducirse otro personaje. Por favor avísenle a Jacobo, este es otro Jacobo, y a los hermanos que el Señor me libertó. Yo me voy a ir y ahí se ven, ¿no? Como luego dicen los chavos, ¿tienen tele? Ahí se ven. Entonces, ¿quién era Jacobo? Pues este Jacobo es el que escribió la epístola que lleva su nombre. ¿Sí sabía que hay una epístola que escribió Jacobo? Se llama Santiago. Jacobo y Santiago es lo mismo, nada más que Santiago es San Jacobo, latinizado y castellanizado. ¿Sí me estoy explicando? Este Jacobo era hermano del Señor. Entonces, si se da cuenta, después de unos 10, 11 años, el hermano del Señor se convirtió a él, se arrepintió, ¿verdad? Y él se convirtió en un líder prominente
ahí en medio de Jerusalén. Por eso le dicen ve con Jacobo. Y en Hechos capítulo 15, cuando lleguemos allá, usted se va a dar cuenta que el liderazgo de Jacobo había crecido demasiado. Otro hermano del Señor Jesús también que se convirtió fue Judas, no el Judas de los 12, sino otro Judas, que es el que escribió la carta de Judas que está antes de Apocalipsis, ¿sale? Entonces mínimo usted ya sabe dos cosas aquí, entre otras, que el que escribió la carta de Santiago era ¿quién? Hermano del Señor, y la que escribió la carta de Judas era hermano de ¿quién? Del Señor Jesús, ¿sale? Bueno, ya ese es brevario cultural, lo importante es vivir la palabra del Señor, ¿verdad? Bueno, a diferencia, ¿verdad?, de otras ocasiones en las que, ¿se acuerda que Pedro ya había pisado la cárcel juntamente con Juan? ¿Verdad? En esa ocasión ellos fueron libertados, ¿verdad? Salieron bien, los sacaron y les dijeron no vuelvan a hablar más del nombre en el nombre de este hombre, ¿verdad?, de Jesús, y ellos no hicieron caso a esa amenaza, sino que al otro día ya estaban ahí predicando la palabra en el templo. Pero en esta ocasión era diferente. Fíjese cómo situaciones parecidas a veces requieren acciones distintas, y para eso se requiere también la sabiduría y la comunión con el Señor para que nosotros podamos ser dirigidos en nuestros pasos por Él. En esta ocasión, a diferencia de la otra, Pedro lo que hizo fue ¿qué? Poner pies en polvorosa. Se fue, no les dijo a dónde iba y huyó. ¿Por qué? Porque sabía que la situación estaba demasiado pues tremenda, demasiado álgida. Entonces es importante entenderlo, ¿verdad? Como importante. Y bueno, esa es la parte de la soberanía de Dios obrando y su providencia enviando a este ángel. ¿Por qué no envió a un ángel para que libertara a Jacobo? No lo sabemos, ¿verdad? Pues en el caso de Pedro, el Señor envió a un ángel. ¿Se da cuenta? Dios tiene maneras de obrar de maneras distintas siempre. Entonces, pues tenemos que estar ahí conectados con el Señor, ¿verdad? Y agradecidos cualquiera que sea lo que Él dictamine sobre nuestras vidas. ¿Sí me vio esto último? A ver qué dije. Agradecidos sobre cualquier cosa que el Señor dictamine y permita sobre nuestras vidas. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Tenemos que mantenernos agradecidos. Bueno, versículo 18, luego que fue de día, pues dice, hubo no poco alboroto. Esto es una expresión así superlativa, ¿verdad?, para hablar de que se armó el pancho, ¿verdad?, entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro. O sea, como estaba encadenado. Lo que pensó Herodes, como mucha gente que niega los milagros, es que estos les dieron una lana, ¿verdad? Y les dieron una lana y lo dejaban ir. Digo, porque la gente que no confía en el Señor, cuando ve algo que es sobrenatural, pues no lo ve como sobrenatural. Dice, no, aquí seguramente pasó, y dan explicaciones humanas, ¿no? Y lo mismo pudo haber ocurrido en esto. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, fíjese cómo es que estaba encadenado, estaba en medio de dos soldados, y hasta lo más profundo de la mazmorra. ¿Cómo es que sucedió esto? Pues después de interrogarles, les ordenó llevarlos a la muerte, porque era lo que se acostumbraba en ese tiempo. Si alguien permitía que alguien se fugara, pues le aplicaban la misma medicina que le iban a aplicar al reo, ¿eh? Y después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Entonces, muchos comentaristas dicen que después de esta decepción ya no quiso saber Herodes nada de Judea y mejor se regresó a Cesarea. Y ahí, versículo 20, Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Los de Tiro y de Sidón eran de la costa mediterránea, ¿verdad? Y ellos tenían que pasar por el territorio de Herodes para llevar sus mercancías, pero pues ahí no se habían puesto de acuerdo muy bien sobre estas situaciones. Por eso dice lo siguiente la palabra, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y entonces pues querían arreglarse con Herodes, ¿verdad? Para lo cual versículo 20 dice, sobornaron a Blasto, que era camarero mayor del rey, era uno de sus consejeros, y pedían paz. A ver, Herodes, pues tranquilo, vamos a negociar, y pues mira, danos chance, nosotros, las mercancías, a ti te conviene. Estoy parafraseándole, pero esa era la situación que había, porque su territorio, dice, era abastecido por el del rey. Ya sabe, como ahorita las que se ponen aranceles unos y les quitan los otros, y era lo mismo en esos tiempos. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, Josefo, que es un historiador judío, en su libro de antigüedades,
dice que había una ocasión especial en la que los reyes se presentaban a una festividad y en Herodes, este evento ocurrió durante esa festividad. Y entonces dice Josefo que Herodes se vistió de un traje, bueno, de una vestimenta, de una túnica. En ese tiempo no eran trajes así como hay, yo comprenderé si no, eran túnicas, que él se vistió de una túnica bordada en hilos de plata. Cuando salió al estrado, que daba a la plaza donde se presentó Herodes ante estos hombres, dice que el resplandor del sol, al incidir sobre su vestimenta, brilló de tal manera que la gente empezó a aclamarlo. Pero la expresión que Josefo relata es que era una expresión no como de maravillado, sino de como expresión de endiosamiento. ¿Sí me estoy explicando? Eso es lo que dice, ¿cómo se llama? Josefo en ese libro de Antigüedades, que coincide con lo que está diciendo el Evangelio de Lucas aquí en el libro de los Hechos. Y él pues dice, y se sentó en el tribunal y les arengó, o sea, les arengó y se empezó a darles un discurso, pues ya sabe, los tipos que usted conoce, ¿no? No voy a meter en Honduras porque ahorita no me puedo meter en Honduras. Entonces, los que usted ya conoce, y ahí empezó a soltar su discurso y la gente, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombres. O sea, y ese es un problema del poder político, cuando se endiosa. Estamos hablando en general, que no piensen, van a decir algunos que no estoy hablando de México, estoy hablando en general. Proverbios 16, 18 dice que antes del quebrantamiento y la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Y este hombre lleno de esa soberbia, esa arrogancia ante esa aclamación, pues se sintió así, divino, ¿no? Divino. Al momento, un ángel del Señor le hirió. Josefo dice que mientras Herodes estaba ahí, ante esa multitud, y ante esa exclamación pues prácticamente de exaltamiento divino, pues Herodes, en ese momento dice Josefo que relatan que Herodes sintió algo que se le clavó en el estómago. Y 5 días después, que empezó a tener a partir de ese momento problemas ahí en el estómago, que se fueron recrudeciendo durante 5 días, y 5 días después murió. No sabemos exactamente de qué, pero murió después de esa situación. Lo cual coincide con este relato de Lucas, ¿verdad? Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pues bueno, finalmente todos los que mueren, ¿cómo acaban? Comidos por gusanos. Eso es la misma expresión, ¿sí se da cuenta? O sea, no está diciendo que en ese instante se cayó al suelo y le empezaron a salir lombrices de donde usted ya sabe. No está diciendo eso, ¿no? Pero sí habla de que Dios, antes de la soberbia viene y usted va a encontrar en las Escrituras, en muchos profetas, una y otra vez, juicios de parte de Dios con respecto a gente de reyes, gobernantes que se ensoberbecen, y viene juicios de parte de Dios. No le advirtió Dios a través de Daniel a Nabucodonosor que tuviera cuidado de no ensoberbecerse, y que si se lo hacía iba a caer un juicio en el que él iba a arrastrarse como bestia y a comer como animal. ¿Sí se acuerda de Daniel? Y Nabucodonosor, un día paseando ahí por sus jardines, pues dijo, ay, mira estos jardines que yo he creado, mira esto que yo he hecho. Por eso el creyente, hermano, no es una expresión que usted debe, o que usted y yo debamos usar solamente por decirla. Cuando alguien nos reconoce algo, tenemos un reconocimiento por algo, por una buena labor, por el trabajo, por lo que hacemos, por cómo nos conducimos, por lo que quiera. Usted recibe una flor, vamos a decirle, un agradecimiento, una alabanza. El creyente genuino, ante eso, una de las cosas que es importante que hagamos, usted lo puede decir de otras palabras, pero es decir gracias a Dios. Usted puede decirlo de otra manera, pero decir gracias a Dios no solamente es un mero cliché, un mero adorno, es gracias a Dios.
Porque siempre tenemos que reconocer el creyente que toda dádiva y don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Y si tenemos una capacidad intelectual así super plus como Einstein, pues eso, gracias a Dios, ¿por qué no la dio? Si somos muy hábiles con nuestras manos y hacemos maravillas y tornamos y tenemos unas manos gloriosas, ¿gracias a quién? Si somos unos fortachones que pues nosotros somos súper capaces de hacer trabajos rudos y pesados y difíciles, ¿a quién es? Si tenemos esa creatividad para hacer cosas maravillosas y cosas creativas, pinturas, hacer música, hacer cosas así que son bellas, ¿de quién procede? De gracias a Dios. ¿Sí me estoy explicando? Si a usted le quedó bien el chicharrón con salsa verde, ya le voy a meter ahorita. Si le quedó bien el chicharrón con salsa verde, le dicen, oye, qué buen chicharrón con salsa verde le quedó. Gracias a Dios, hermano. Porque es importante reconocer y darle la gloria siempre a quién. En Isaías 14 encontramos una profecía contra el rey de Babilonia. Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, guiado por él, levanta una profecía, declara una profecía contra el rey de Babilonia futuro que vendría a conquistar al reino de Judá. Pero entre líneas, Isaías en este capítulo, en estos versículos que vamos a leer, se menciona la raíz o el origen de lo que hay en todos los gobernantes soberbios. Recalco, la raíz o el origen de lo que hay en todos los gobernantes soberbios. Por eso es tan importante orar por nuestras autoridades, ¿verdad? Porque a veces estar en un nivel de autoridad, mucha gente a veces nada más por tener un nivel de autoridad ya piensa que, ¿no? Imagínense conforme va subiendo de grado en cuanto a importancia, vamos a llamarle política, económica, mundial, pues se sienten que son hechos a mano y que son los dioses, ¿verdad? Como si ellos fueran dioses. Versículo 10 de Isaías 14, ahí hermano, por favor apóyanos. Dice, todos ellos darán voces y te dirán, hablando del rey de Babilonia, ¿verdad? Tú también te debilitaste como nosotros, o sea, ¿somos qué? A ver, dígame, no, vamos a salir de aquí porque si no nos levantan multa, ¿no? Vamos a irnos Tinguindín, no sé, a ver allá, a X, ¿no? Lugar, ahí perdido en el Océano Pacífico, a una isla ahí perdida, ¿verdad? O sea, ese gobernante que está en esa isla perdida, ¿es como usted y como yo? Sonará procaz, pero come y hace todo lo demás igual que usted y que yo. ¿Sí o no? Sí, entonces, eso es lo que está diciendo Isaías. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros, porque a fin de cuentas, ¿qué son? Como nosotros. Por eso hay que tener cuidado, incluso a veces nosotros llegamos a endiosar a la gente. Pues tenemos que tener cuidado con eso. O sea, no faltar el respeto y darle su lugar, ¿verdad? No ser groseros, pero esa es una cosa, la honra y el reconocimiento de la posición que alguien tenga. Y otra cosa es endiosarlo, ¿verdad? Y creer que ya es la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol, fíjese a dónde va a descender la soberbia. Al Seol, ¿verdad? Ahí a la tumba. Y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Qué curioso, ¿no? Que se use la misma expresión parecida ahí de Hechos capítulo 12, ¿no? Que fue comido por gusanos, ¿verdad? Y viene aquí unos versículos entrelazados que hablan de aquel ser que es el enemigo de nuestras almas. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Aquí ya no está hablando del rey de Babilonia, aquí está hablando de alguien más. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré
y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ese es el fin de todos los soberbios, de todos los arrogantes, de todos los que se creen dioses. Tarde o temprano, el Soros, ese sí puedo hablar de Soros, ¿eh? De George Soros, tarde o temprano se va a morir. Kissinger se acaba de morir, ¿verdad? En este año, ¿verdad? Gente que en su momento literalmente tenían al mundo aquí, ¿en dónde? En sus manos. Si usted no sabe quién fue Henry Kissinger, pues ahí investíguele, ¿verdad? A lo mejor ni le interesa, ni lo busque, no pierda su tiempo. Un comentarista, F.F. Bruce, en su comentario del libro de los Hechos, para concluir, señala lo siguiente, voy a citar: este es el tercero, ahorita vamos a leerlo, este es el tercero de los breves informes de progreso con los que la narrativa de Hechos está marcada, por ejemplo en Hechos 6:7, 9:31. Este informe de progreso y prosperidad de la causa del Evangelio es enfatizado por el contraste con el miserable final del rey perseguidor. ¿Cuál es ese contraste? Fíjese el versículo 24. Después de que dice el 23 que expiró comido de gusanos, derivado de un juicio de parte de Dios, ¿qué dice la palabra? Dice, pero la palabra, ¿qué? Del Señor crecía y se multiplicaba. Porque ese es nuestro Dios. Jesús dijo, nuestro Señor Jesús dijo, yo soy la roca y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Así que, aunque haya oposición, aunque haya persecución, aun cuando incluso en medio de la iglesia haya situaciones que se tengan que arreglar, porque también a veces entre las iglesias hay situaciones que ocurren. Ya le he dicho en otras ocasiones que la persecución y la oposición hacen que la iglesia crezca en número. ¿Sabe cuándo va a crecer la iglesia en número? Cuando seamos perseguidos, cuando se nos atice el fogón, es cuando se nos atiza el fogón es cuando más buscamos, más queremos, más estamos buscando de Dios, somos duros de servicio. Pero la otra manera en que la iglesia crece, que es cuando madura, cuando crece internamente, es cuando a veces llega a haber problemas, circunstancias difíciles en medio de nosotros, ¿no? Es cuando, entonces, esos dos crecimientos, pues en el libro de los Hechos usted lo ha visto una y otra vez. Pero aquí para concluir, aún en medio de la tribulación que llevó a Jacobo a morir decapitado, aún en medio de esa providencia de Dios manifestada librando a Pedro, en medio de ese juicio que Dios trajo sobre Herodes, y eso nos debe dar confianza a nosotros, hermano. Que usted sepa que todos aquellos perseguidores de la fe, todos aquellos que se han opuesto al Evangelio, tarde o temprano el Señor va a tener un juicio tremendo sobre ellos. Hay incluso gente famosa que se ha atrevido a decir que son más famosos que Jesús. Hubo unos 4 individuos que dijeron que eran más famosos que Jesús, y uno de esos 4 individuos que decían que eran más famosos que Jesús, lo asesinaron, ¿no? Y así hay varias historias de muchos que se han dicho que son más famosos o que quieren poner al nivel del Dios Todopoderoso, y Dios trae su juicio sobre la gente. Por eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces hemos visto esas cosas. Y bueno, pues que el Señor nos ayude a perseverar. A partir del siguiente ves que nos veamos, primero a Dios, si es que todavía andamos por acá rodando acá en el mundo, pues vamos a comenzar a ver Hechos capítulo 13. De hecho, Hechos capítulo 13 debería empezar en el versículo 25 de Hechos 12, por eso le estoy dejando hasta aquí. Amén. Entonces, confianza en el Señor, hermano, confianza en el Señor, sea en las tribulaciones, sea que Dios nos haya librado poderosamente según su providencia, pues también es gracias a Él. Y también, pues confiando en que el Señor pues va a tener cuidado de nosotros, y que aún si lobos rapaces, osos, como se acuerda de David, él decía, si llegaba un león, llegaba un oso al rebaño, yo agarraba la piedra y mi onda y me los despachaba, ¿no? Bueno, así más o menos, ¿no? Usted ya sabe cómo soy. Entonces, bueno, de la misma manera,
nuestro gran pastor, nuestro Señor. Y cabe en nuestra vida de manera particular que Él tenga que arrojar una piedra sobre alguien para darle Cayetano. No estoy hablando solamente de morir físicamente, ¿no? Sino habrá algo. Tú tranquilo, tú ora. Ya sea a lo mejor puede ser que a ti te saque Dios de tu trabajo y te lleve a otro, o puede ser que sea al revés y saque a aquel que es enemigo tuyo y lo lleve a otro lado. Eso no lo sabemos. Por eso ahí es la soberanía de Dios y la providencia de Dios, y nosotros los creyentes estamos manteniendo nuestra confianza en el amén. Señor, queremos darte gracias porque tú siempre tienes cuidado de tu pueblo, tú lo has prometido, y aún en medio de la tribulación sabemos que pues tú estás, Señor, teniendo el cuidado de nuestra vida. En el caso de Jacobo, pues no sabemos, Señor, no nos dices tú por qué, pues que él realmente terminó temprana por llamarlo de alguna manera, su carrera ministerial. Solamente duró 10 años, pero pues tú, Señor, ahí sabes el porqué. Pero independientemente de no conocer el porqué, algo que sí sabemos es que tú tienes cuidado de nosotros. Y sea que vivamos o sea que muramos, tuyos somos, Señor. Y estamos seguros de que tú nos ayudarás a madurar y a crecer para que nosotros estemos convencidos de que para nosotros el vivir ahorita es Cristo y el morir es ganancia. Tenemos la certeza de que cuando acabe nuestro peregrinaje podemos estar mirándote cara a cara y disfrutar de esa gloria de una manera plena, Señor. Hoy pues solamente miramos así encubiertamente, pero aquel día será algo glorioso y estamos confiando. Ayuda a nuestros hermanos, hermanas que por alguna otra razón están padeciendo, ya sea familiarmente o laboralmente o aún en su lugar donde viven, pues alguna situación de oposición y persecución por causa del Evangelio. Señor, fortaléceles, anímales, dales gracia, dales sabiduría, ayúdalos a saber esperar en ti, ayúdalos a no cobrarse venganza con su propia mano, sino más bien como tú nos enseñas, al que nos haga daño, pues le demos de comer y estemos tranquilos en ti. No deseamos su mal, pero tú nos dices que tuya es la venganza, Señor, así es que pues estemos tranquilos en ti y gracias por esta palabra tuya en el nombre de Jesús. Amén.